El plan de Dios para la humanidad es bueno, pero en nuestra vida diaria experimentamos la presencia del mal. Es una experiencia de todos los días. Los primeros capítulos del libro del Génesis describen la expansión progresiva del pecado en los asuntos humanos. Adán y Eva dudan de las intenciones benévolas de Dios. Piensan que se trata de una deidad envidiosa que impide su felicidad. De ahí la rebelión. Ya no creen en un creador generoso que desea su felicidad. Su corazón, cediendo a la tentación del maligno, se ve asediado por delirios de omnipotencia. Si comemos el fruto del árbol, nos haremos semejantes a Dios. Y esta es la tentación. Es la ambición que entra en el corazón. Pero la experiencia va en la dirección opuesta. Sus ojos se abren y descubren que están desnudos, sin nada. Non dimenticatevi questo. No se olviden de esto. El tentador es un mal que paga mal. El tentador te paga mal. Y el mal se vuelve aún más perturbador con la segunda generación humana. Es la historia de Caín y Abel. Caín tiene envidia de su hermano. Es el gusano de la envidia. Aunque es el primogénito, ve a Abel como un rival. Uno que socava su primacía. El mal aparece en su corazón y Caín es incapaz de dominarlo. Comienza el mal a entrar en el corazón. Los pensamientos son cada vez de ver mal al otro, sospechando de él. Y esto incluso con el pensamiento, ya solo con pensar que esto me va a hacer mal. Y este mal está entrando en el corazón. Y así la historia de la primera fraternidad termina con un asesinato. Y hoy pienso en la fraternidad humana. Guerras por todos lados. En la descendencia de Caín se desarrollan los oficios y las artes, pero también se desarrolla la violencia, expresada en el siniestro canto de Lamec, que suena como un himno a la venganza. Maté a un hombre por un rasguño mío y a un muchacho por un moretón mío. 7 veces será vengado Caín, pero Lamec 77. Lo que has hecho lo vas a pagar. Y esto no lo dice el juez, lo digo yo. Yo me convierto en el juez de la situación. Y así el mal se extiende como un incendio forestal hasta ocupar todo el cuadro. Al ver el Señor que en la tierra crecía la maldad del hombre y que toda su actitud era siempre perversa, siempre. Los grandes frescos del diluvio universal y la Torre de Babel revelan que es necesario un nuevo comienzo, como una nueva creación que tendrá su cumplimiento en Cristo. Sin embargo, en estas primeras páginas de la Biblia, también se escribe otra historia, menos llamativa, mucho más humilde y devota, que representa la redención de la esperanza. Si incluso casi todos se comportan cruelmente, haciendo del odio y la conquista el gran motor de los asuntos humanos, hay personas capaces de rezar a Dios con sinceridad, capaces de escribir de otra manera el destino del hombre.
Abel ofrece a Dios un sacrificio de primogénitos. Después de su muerte, Adán y Eva tuvieron un tercer hijo, Set, de quien nació Enos, que significa mortal. Y se dice, el primero que invocó el nombre del Señor. Entonces aparece Enoc, un personaje que camina con Dios y es secuestrado en el cielo. Y finalmente está la historia de Noé, un hombre justo que trataba con Dios, ante el cual Dios retiene su propósito de borrar a la humanidad. Leyendo estas historias, uno tiene la impresión de que la oración es el terraplén, el refugio del hombre ante la ola de maldad que crece en el mundo. Viéndolo bien, también rezamos para ser salvados por nosotros mismos. Es muy importante rezar. Señor, por favor, sálvame de mí mismo, de mis ambiciones, de mis pasiones. Sálvame de mí mismo. Los orantes de las primeras páginas de la Biblia son hombres operadores de paz. De hecho, la oración, cuando es auténtica, está libre de los instintos de violencia y es una mirada dirigida a Dios para que vuelva a ocuparse del corazón del hombre. En el catecismo se lee, este carácter de la oración ha sido vivido en todas las religiones por una muchedumbre de hombres piadosos. La oración cultiva a partir del renacimiento en lugares donde el odio del hombre solo ha podido ampliar el desierto. Y la oración es potente porque llama al poder de Dios. Y el poder de Dios siempre da la vida, siempre. Es el Dios de la vida, hace renacer. Es por eso que el señorío de Dios pasa por la cadena de estos hombres y mujeres, a menudo incomprendidos o marginados en el mundo. Pero el mundo vive y crece en gracia al poder de Dios, que estos siervos de Dios atraen con sus oraciones. Son una cadena nada ruidosa, que rara vez se ve en los titulares de las noticias. Y sin embargo, es tan importante para restaurar la confianza en el mundo. El camino de Dios en la historia de Dios ha pasado por ellos, ha pasado no de este tiempo, en tiempos pasados, un ateo, pero no tenía ningún sentido, ni tenía sentido, pero de niño sentía la abuela que rezaba, y esto le quedó en el corazón. En un momento difícil de su vida, ese recuerdo regresó a su corazón, que la abuela rezaba, y comenzó él también a orar con las cosas que decía la abuela, y él encontró así a Jesús. La oración es una cadena de oración, es una cadena de vida siempre, y tantos hombres que rezan siembran la vida. La oración siembra la vida, una pequeña oración. Por eso es tan importante enseñar a los niños a rezar. Me duele cuando encuentro un niño hace el signo de la cruz y hacen así sin saberlo hacer. Enséñale a hacer bien el signo de la cruz. Es la primera oración, que los niños aprendan a rezar. Y después tal vez se podrán olvidar y tomar otro camino, pero eso les queda en el corazón a los niños. Es una semilla de vida, es una semilla del diálogo con Dios.
El camino de Dios en la historia de Dios ha pasado por ellos, ha pasado por una parte de la humanidad que no se conformó con la ley del más fuerte, sino que pidió a Dios que hiciera sus milagros y sobre todo que transformara nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Y esto ayuda a la oración, porque la oración abre la puerta a Dios para que transforme nuestro corazón, muchas veces de piedra, que nuestro corazón de piedra se convierta en un corazón humano, que se convierta más humano, porque con la humanidad se puede rezar muy bien. Gracias. Queridos hermanos y hermanas, dedicamos la catequesis de hoy a la oración de los justos. En los primeros capítulos del libro del Génesis observamos cómo el plan de Dios para la humanidad era bueno. No obstante, la presencia del mal se expandía sin remedio. Adán y Eva dudaron de las buenas intenciones de Dios, se dejaron engañar por el maligno. Ese mal pasó a la segunda generación. Caín sintió envidia de su hermano Abel y lo mató. Y así el mal se fue extendiendo como un incendio que arrasa todo. De ahí los relatos del diluvio universal y de la Torre de Babel, en los que se revela una humanidad corrompida y la necesidad de una nueva creación. Sin embargo, en esas mismas páginas de la Biblia se escribe otra historia, que es menos notoria, pero que representa la redención de la esperanza a través de las personas que se opusieron al mal y rezaban a Dios, siendo capaces de escribir el destino de la humanidad de modo diferente. La oración tiene el poder de escribir el destino de la humanidad de modo diferente. Vemos, por ejemplo, a Abel, que ofreció a Dios un sacrificio de primicias. También a Noé, un hombre justo que caminó con Dios y ante quien Dios cambió su intención de arrasar todo el género humano. De estos relatos se constata cómo la oración es vivida por una multitud de justos y el poder de Dios pasa por estos hombres y mujeres que a menudo son incomprendidos o marginados por sus contemporáneos. Pero gracias a la oración de ellos, Dios muestra su misericordia y muestra su bondad al mundo. Su oración transforma el desierto del odio en un oasis de vida y de paz. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Los animo a leer las primeras páginas del libro del Génesis para redescubrir la fuerza que tiene la oración de los amigos de Dios y para hacer nosotros lo mismo. Invoquemos su nombre con confianza, elevemos nuestra oración conjunta para que el Señor sane a este mundo de todas sus dolencias y a nosotros nos haga experimentar la alegría de la salvación. Que Dios los bendiga. Es el momento del rezo del Padre Nuestro en latín. Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos indultus debitibus nostris, et ne nos indulgas in tentazione, sed libera nos a malo.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar del pez? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Palabra del Señor. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Continuamos le catechesi. Continuamos Sulla preghiera. las catequesis sobre la oración. Qualcuno mi ha detto, Alguien me ha lei dicho, parla troppo usted della habla preghiera. mucho sobre la oración. No, non è necessario. No es Sì, necesario, sí es necesario en cambio. Perché se noi non preghiamo, Porque si no non rezamos, avremmo la no tendremos forza la per fuerza andare avanti para seguir nella vita. adelante en la La vida. preghiera è come La l'ossigeno oración della vita. La preghiera è attirare su di noi la presenza dello Spirito Santo che ci porta sempre avanti. Per questo la oración nos sirve para seguir io parlo adelante. tanto sulla preghiera. Es importante hablar sobre la oración. Gesù ha dato esempio di una preghiera continua. Jesús ha dado un ejemplo de una oración con continua. perseveranza. L'esempio di Gesù. Il dialogo costante con il Padre nel silenzio, nel El diálogo raccoglimento, constante con el è Padre en el fulcro silencio, en di el tutta la sua recogimiento, es missione. el fulcro de toda su I misión. Vangeli ci riportano Los evangelios anche nos cuentan le sue también de sus esortazioni ai exhortaciones a los discepoli, discípulos perché preghino con para que recen insistenza, con insistencia, senza stancarsi. sin cansarse. Il catechismo ricorda le tre parabole contenute El catecismo nel Vangelo recuerda di las Luca, tres parábolas que contenidas en el sottolineano Evangelio esta de Lucas característica que subrayan de la esta orazione di característica de la oración. La preghiera deve essere anzitutto tenace, La oración debe ser sobre todo tenaz, come il personaggio della parabola che, como el personaje de la parábola que teniendo que acoger un huésped que llega de imprevisto en mitad de la noche, va a llamar a un amigo y le pide pan. El amigo responde no, porque ya está en la cama, pero él insiste e insiste hasta que no lo obliga a alzarse y a darle el pan. Es una solicitud tenaz, pero Dios es más paciente que nosotros. Y quien llama con fe y perseverancia a la puerta de su corazón no queda decepcionado. Dios siempre responde, siempre. Nuestro Padre sabe bien qué necesitamos. La insistencia no sirve para informarle o convencerle, sino para alimentar en nosotros el deseo y la esperanza. La segunda parábola es la de la parábola es la de la viuda que se dirige al juez para que le ayude a obtener justicia. Este juez es corrupto. Es un hombre sin escrúpulos. Pero al final, exasperado por la insistencia de la viuda, decide complacerla.
y piensa, mejor le resuelvo el problema porque la tengo encima, está continuamente a lamentarse para resolver su problema. Esta parábola nos hace entender que la fe no es el impulso de un momento, sino una disposición valiente a invocar a Dios, también a discutir con Él, sin resignarse delante del mal y la injusticia. La tercera parábola presenta un fariseo y un publicano que van al templo a rezar. El primero se dirige a Dios presumiendo de sus méritos. El otro se siente indigno, incluso solo por entrar en el santuario. Pero Dios no escucha la oración de los soberbios, mientras escucha la de los humildes. No hay verdadera oración sin espíritu de humildad. Y es justo la humildad la que nos lleva a orar, a pedir. La enseñanza del Evangelio es clara. Se debe rezar siempre, también cuando todo parece vano, cuando Dios parece sordo y mudo y nos parece perder tiempo. También si el cielo se ofusca, el cristiano no deja de rezar. Su oración va a la par que la fe. Y la fe, en muchos días de nuestra vida, puede parecer una ilusión, un cansancio estéril. Hay momentos oscuros en nuestra vida. Necesitamos una ilusión, pero practicar la oración significa también aceptar este cansancio. Pero si voy a rezar y no siento nada, me siento con el corazón seco, pero tenemos que seguir adelante con esta fatiga, con esos momentos en que no sentimos nada. Muchos santos y santas han experimentado la noche de la fe y el silencio de Dios. Cuando tocamos y decimos que no. Y estos santos han sido perseverantes. En estas noches de la fe, quien reza nunca está solo. Jesús, de hecho, no es solo testigo y maestro de oración. Es más, Él nos acoge en su oración para que nosotros podamos rezar en Él y a través de Él. Y esto es obra del Espíritu Santo. Es por esta razón que el Evangelio nos invita a pregar al Padre en el nombre de Jesús. Es por esta razón que el Evangelio nos invita a rezar al Padre en el nombre de Jesús. San Juan escribe estas palabras del Señor: y todo lo que pidáis en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El Catecismo explica que la certeza de ser escuchados en nuestras peticiones se funde en la oración de Jesús. Esta dona las alas que la oración del hombre siempre ha deseado poseer. ¿Cómo no recordar aquí las palabras del Salmo 91, cargadas de confianza, que nacen de un corazón que espera todo de Dios? Con sus plumas te cubre y bajo sus alas tiene un refugio. Escudo y armadura es su verdad. No temerás el terror de la noche, ni la saeta que de día vuela, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni el azote que devasta a mediodía. Es en Cristo que se cumple esta maravillosa oración. Es en Él que encuentra su plena verdad. Sin Jesús, nuestras oraciones correrían el riesgo de reducirse a los esfuerzos humanos, destinados la mayor parte de las veces al fracaso. Pero Él ha tomado sobre sí cada grito, cada lamento, cada júbilo, cada súplica, cada oración humana. Y no olvidemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ruega en nosotros. Es aquel que nos conduce a orar, que nos lleva a Jesús. Es el don que el Padre y el Hijo nos han dado
para seguir adelante buscando a Dios. El Espíritu Santo, cuando nosotros rezamos, es el Espíritu Santo que reza en nuestros corazones. Cristo es todo para nosotros, también en nuestra vida de oración. Lo afirmaba San Agustín con una expresión iluminante que encontramos también en el Catecismo. Jesús ora por nosotros como sacerdote nuestro. Ora en nosotros como cabeza nuestra. A Él se dirige nuestra oración como a Dios nuestro. Reconozcamos, por tanto, en Él nuestras voces y la voz de Él en nosotros. Es por esto que el cristiano que reza no teme nada. Se confía al Espíritu Santo, que se nos ha dado a nosotros como don y que ruega en nosotros y nos conduce a la oración. El Espíritu Santo es nuestro Maestro y nos enseña a orar. Muchas gracias. Queridos hermanos y hermanas, hoy contemplamos a Jesús que con su palabra y su ejemplo nos invita a la oración perseverante. El continuo diálogo de Jesús con el Padre en el silencio y el recogimiento fue el fundamento de toda su misión. Para exhortarnos a tal perseverancia, el Señor nos propone 3 parábolas: la del amigo inoportuno, la de la anciana y la del juez inicuo, y la del fariseo y el publicano. De estas parábolas podemos aprender algunas lecciones sobre la oración. Nos muestran con qué paciencia Dios escucha nuestra súplica, aun cuando conoce nuestra miseria mejor que nosotros mismos. Con su silencio el Señor busca iniciar en nosotros el deseo y la esperanza filial, y nos pide también la perseverancia fundada en la firmeza de la fe. La oración necesita ser valiente, incluso hasta retar a Dios entre lágrimas, sin rendirnos nunca ante el mal y la injusticia. Finalmente, nos revela que la humildad y la verdad y la verdadera contrición son el modo para acceder al corazón de Dios. El Evangelio es claro, la oración es vital para no desfallecer, es una cuestión de fe. Aunque nos parezca a veces una fatiga inútil y que Dios enmudece ante nuestros ruegos, hemos de perseverar en la oración. Jesús en esto no es solo un maestro y un ejemplo, sino que nos acoge en su oración. Él toma sobre sí cada grito, cada canto de júbilo, cada súplica, en definitiva, cada oración humana. A la vez, cuando rezamos, su voz está en nosotros, de modo que todo lo que pidamos en su nombre sea para gloria de Dios Padre. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a rezar con confianza y tesón, y de modo particular en estos momentos de dificultad que está viviendo la humanidad entera. Acerquémonos a Dios sin temor, abandonándonos con humildad en ese diálogo divino con quien sabemos que nos ama. Que el Señor los bendiga. Pater noster, qui es in celi, sanctificat nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris. Et non nos inducas in tentationem, mas libera nos a malo. Domino Hoviscum, sit nomen Domini benedictum, aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi.
Lectura del Salmo 63. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agotada, sin agua. Cómo te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Palabra de Dios. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Facciamo oggi il secondo passo nel cammino di catechesi sulla preghiera. Hacemos hoy el segundo paso en el camino de la catequesis sobre la oración que comenzó la semana La pasada. preghiera appartiene a tutti. La oración pertenece a todos, a la gente de todas las religiones y probablemente también a los que no profesan ninguna. La oración nace en el secreto de nosotros mismos, en ese lugar interior que los autores espirituales suelen llamar corazón. Orar entonces en nosotros no es algo periférico, no es una facultad secundaria y marginal nuestra, sino que es el misterio más íntimo de nosotros mismos. Las emociones rezan, pero no se puede decir que la oración es solo emoción. La inteligencia reza, pero rezar no es solo un acto intelectual. El cuerpo reza, pero se puede hablar con Dios incluso en la más grave discapacidad. Por lo tanto, es todo el hombre el que reza si su corazón reza. La oración es un impulso, es una invocación que va más allá de nosotros mismos. Algo que nace en lo profundo de nuestra persona y se extiende porque siente la nostalgia de un encuentro. Tenemos que subrayar esto. Advierte la nostalgia de un encuentro. La nostalgia que es más que una necesidad. Es un camino. Es una nostalgia por un encuentro. La oración es la voz de un yo que titubea, que anda a tiendas en busca de un tú. El encuentro entre el yo y el tú no se puede hacer con las calculadoras. Es un encuentro humano que a veces se procede a tientas para hasta encontrarlo, hasta encontrar el tú que mi yo está buscando. La oración del cristiano nace en cambio de una revelación. El tú no ha permanecido envuelto en el misterio, sino que ha entrado en relación con nosotros. El cristianismo es la religión que celebra continuamente la manifestación de Dios, o sea, su epifanía. Las primeras fiestas del año litúrgico son la celebración de este Dios que no permanece oculto, sino que ofrece su amistad a los hombres. Dios revela su gloria en la pobreza de Belén, en la contemplación de los Reyes Magos, en el bautismo en el Jordán, en el milagro de las bodas de Caná. El Evangelio de Juan concluye con una afirmación sintética. El gran himno del prólogo: nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, Dios, que estaba al lado del Padre, lo ha explicado. Ha sido Jesús que nos reveló a Dios. La oración del cristiano entra en relación con el Dios de rostro más tierno, que no quiere infundir miedo a los pobres.
Esta es la primera característica de la oración cristiana. Si los hombres se hubieran acostumbrado siempre a acercarse a Dios, un poco intimidados, un poco asustados por este fascinante y tremendo misterio, si se hubieran acostumbrado a adorarlo con una actitud servil, similar a la de un súbdito que no quiere faltar al respeto a su Señor, los cristianos se dirigen en cambio a Él, atreviéndose a llamarlo con confianza, con el nombre de Padre. Más bien, Jesús usa otra palabra, papá. El cristianismo ha desterrado del vínculo con Dios cualquier relación feudal. En la herencia de nuestra fe no hay expresiones como sometimiento, esclavitud o vasallaje, sino palabras como alianza, amistad, comunión, cercanía. En su largo discurso de despedida a los discípulos, Jesús dice así: ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace el amo. A vosotros os he llamado amigos, porque os comuniqué cuanto escuché a mi Padre. No me elegisteis vosotros, yo os elegí y os destiné a ir y dar fruto, un fruto que permanezca. Así lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo concederé. Pero esta es un billete en blanco. Todo lo que le pidáis al Padre en mi nombre, os lo concederé. Hagamos una prueba. Dios es el amigo, el aliado, el novio. En la oración podemos establecer una relación de confianza con Él. Tanto que en el Padre Nuestro Jesús nos enseñó a hacerle una serie de preguntas. Podemos preguntarle todo a Dios, explicarle todo, contarle todo. No importa si en nuestra relación con Dios nos sentimos culpables. No somos buenos amigos, no somos hijos agradecidos, no somos cónyuges fieles. Él sigue amándonos. Esto es lo que Jesús demuestra definitivamente en la última cena, cuando dice: esta es la copa de la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por vosotros. En ese gesto Jesús anticipa en el cenáculo el misterio de la cruz. Dios es un aliado fiel. Si los hombres dejan de amar, Él sigue amando, aunque el amor lo lleve al Calvario. Dios está siempre cercano a la puerta de nuestro corazón y espera a que le abramos. A veces toca a nuestra puerta, pero no es invadente. Espera. La paciencia de Dios con nosotros es la paciencia de un papá, de uno que nos ama tanto. Es la paciencia de un papá y de una mamá juntos, siempre cercano a nuestro corazón. Y cuando toca lo hace con ternura, con tanto amor. Tratemos de rezar de esta manera, entrando en el misterio de la alianza, a ponernos en oración en los brazos misericordiosos de Dios, sentirnos envueltos por ese misterio de felicidad que es la vida trinitaria, sentirnos como invitados que no merecían tanto honor, y a repetirle a Dios en el asombro de la oración: es posible que solo conozcas el amor. Él no conoce el odio,
Él es odiado, pero Él no conoce el odio. Conoce solo amore. Él solo conoce el amor. Questo è il Dio al quale preghiamo. Este es el Dios al que hoy rezamos. Questo è il nucleo incandescente Este es el núcleo incandescente ogni preghiera de cristiana. toda oración cristiana. Dio di amore, il nostro Padre. Es el Dios de amor, es Ci nuestro aspetta e ci Padre, accompagna. que nos espera y nos acompaña. Queridos hermanos y hermanas, siguiendo con el tema de la oración que iniciamos la semana pasada, consideramos cómo la oración nos pertenece a todos, a los hombres de todas las religiones y probablemente a los que no profesan ninguna. La oración surge en el secreto de nosotros mismos, en ese lugar interior que los autores espirituales a menudo llaman el corazón. Rezar no es algo externo ni marginal a nosotros, sino que es el misterio más íntimo de nosotros mismos, que nace como una invocación en lo profundo de nuestra persona y se extiende buscando un tú que es Dios. La oración del cristiano surge de la revelación de ese tú con mayúscula, que se ha manifestado y ha venido a nuestro encuentro, dándonos confianza y revelándonos a Dios como un Padre bueno que nos ama y nos comprende, que no nos considera siervos, sino amigos e hijos suyos. En la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a pedir a Dios todo lo que necesitamos. No importa si nos sentimos culpables en nuestra relación con Él, si no hemos sido amigos fieles ni hijos agradecidos. Dios siempre continúa amándonos, porque Él siempre es fiel. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Los animo a entablar esa relación filial de amistad y confianza con el Señor, pidiéndole lo que necesitan para su vida y de manera particular por aquellos que están a nuestro lado y sabemos que están necesitados, para que Dios, como Padre bueno, haga brillar su rostro sobre ellos y les conceda la paz. Que Nuestra Señora de Fátima, cuya memoria celebramos hoy, interceda por cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. Pater noster, qui es in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Domino Vobiscum, sit nomen Domini benedictum, aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Un mendigo ciego, Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado a la orilla del camino pidiendo limosna. Al enterarse de que era Jesús Nazareno el que pasaba, empezó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchas personas trataban de hacerlo callar, pero él gritaba con más fuerza: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Llamaron pues al ciego, y él, arrojando el manto, se puso en pie de un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: «¿Qué quieres que haga por ti?».
El ciego le contestó: Rabuni, que recobre la vista. Jesús le dijo: Anda, tu fe te ha salvado. Y al instante pudo ver y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi iniziamo un nuovo ciclo di catechesi. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy comenzamos un nuevo ciclo de catequesis sobre el tema de la oración. La oración es el aliento de la fe, es su expresión más propia, como un grito que sale del corazón de quien cree y se encomienda a Dios. Un personaggio del Vangelo. Pensemos en la historia de Bartimeo, un personaje del Evangelio, y les confieso, para mí es el más simpático de todos. Era ciego y estaba sentado mendigando a un lado de la calle en las afueras de su ciudad, Jericó. No es un personaje anónimo, tiene un rostro, un nombre, Bartimeo, es decir, hijo de Timeo. Un día escuchó decir que Jesús pasaría por allí. De hecho, Jericó era una encrucijada de gente, continuamente transitada por peregrinos y comerciantes. Entonces Bartimeo se apuesta, haría todo lo posible para encontrar a Jesús. Recordemos a Zaqueo que subió al árbol y tantos querían ver a Jesús, y también él. Así este hombre entra en los evangelios como una voz que grita a todo pulmón. Él no ve, no sabe si Jesús está cerca o lejos, pero lo siente, lo entiende por la multitud, que en un cierto momento aumenta y se acerca. Pero él está completamente solo y a nadie le importa. ¿Y qué hace Bartimeo? Grita y continúa a gritar. Usa la única arma que tiene, la voz. Empieza a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Y así continúa a gritar. Sus gritos repetidos molestan, no parecen educados, y muchos lo regañan. Le dicen que se calle, que sea educado, que no haga así. Pero Bartimeo no se calla, es más, al contrario, grita aún más fuerte: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Tanto bella di coloro che cercano una grazia. Esa perseverancia tan bella de aquellos que buscan una gracia y llaman a la puerta del Señor y gritan y llaman. Esa expresión, hijo de David, es muy importante. Quiere decir el Mesías. Es una profesión de fe que sale de la boca de aquel hombre despreciado por todos. Y Jesús escucha su grito. La plegaria de Bartimeo toca su corazón, el corazón de Dios, y las puertas de la salvación se abren para él. Y Jesús lo hace llamar. Él se puso de pie de un salto, y aquellos que antes le decían que callara, no obstante, lo conducen al Maestro. Jesús le habla, le pide que exprese su deseo, esto es importante, y entonces el grito se convierte en demanda: que recobre la vista, Señor. Jesús le dice: vete, tu fe te ha salvado. Reconoce a aquel hombre pobre, indefenso, despreciado, toda la potencia de su fe, que atrae la misericordia y el poder de Dios. La fe es tener dos manos levantadas, una voz que grita para implorar el don de la salvación. El catecismo afirma que la humildad es la base de la oración.
La oración nace de la tierra, del humus, del que deriva humildad. Viene de nuestro estado de precariedad, de nuestra constante sed de Dios. La fe, lo habíamos visto en Bartimeo. La fe, lo hemos visto en Bartimeo, es grito. La no fe es sofocar aquel grito. Lo que la gente hacía de hacerlo callar. Sofocar aquel grito es una especie de omertà. Sofocar aquel grito es una especie de omisión. La fe es protesta contra una condición dolorosa de la cual no entendemos la razón. La no fe es limitarse a sufrir una situación a la cual nos hemos adaptado. La fe es la esperanza de ser salvado. La no fe es acostumbrarse al mal que nos oprime y continuar así. Cari fratelli e sorelle, cominciamo questa serie. Queridos hermanos y hermanas, comenzamos esta serie de catequesis con el grito de Bartimeo, porque quizás en una figura como la suya está ya escrito todo. Bartimeo es un uomo perseverante. Bartimeo es un hombre perseverante. Alrededor de él había gente que explicaba que implorar era inútil, que era un griterío sin respuesta, que era ruido que molestaba y basta, que por favor se parara de gritar. Pero él no se quedó en silencio y al final obtuvo lo que quería. Más fuerte que cualquier argumentación contraria, en el corazón del hombre hay una voz que invoca. Todos tenemos esta voz adentro. Una voz que sale espontánea, sin que nadie la comande. Una voz que se interroga sobre el sentido de nuestro viaje aquí abajo, sobre todo cuando nos encontramos en la oscuridad. Jesús, ten compasión de mí. Jesús, ten compasión de mí. Hermosa oración esta. Pero tal vez estas palabras no están grabadas en toda la creación. Todo invoca y suplica para que el misterio de la misericordia encuentre su cumplimiento definitivo. No rezan solo los cristianos. Ellos comparten el grito de la oración con todos los hombres y las mujeres. Pero el horizonte todavía puede ser ampliado. Pablo dice que toda la creación gime y sufre dolores de parto. Los artistas se hacen a menudo intérpretes de este grito silencioso que presiona en toda criatura y emerge sobre todo en el corazón del hombre, porque el hombre es un mendigo de Dios. Hermosa definición del hombre, mendigo de Dios. Gracias. Queridos hermanos y hermanas, hoy empezamos a meditar sobre el tema de la oración. La oración es el alimento de la fe y también su expresión. Es como un grito que sale del corazón del que cree y que espera solo en Dios. Un ejemplo de lo que es la oración lo encontramos en el Evangelio que acabamos de oír. Bartimeo, que era ciego, pedía limosna sentado a la orilla del camino. Cuando oyó que Jesús estaba pasando por allí, no dudó en gritar, pidiéndole que se compadeciera de él. Sus gritos molestaban a quienes estaban a su alrededor y quisieron hacerlo callar. Él, en cambio, gritaba aún más fuerte, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Bartimeo, descartado, menospreciado por los demás, hizo una profesión de fe, reconoció a Jesús como el Mesías. Su ruego conmovió el corazón del Señor, que lo llamó y le preguntó cuál era su deseo. El grito del mendicante se convirtió en súplica, haz que recobre la vista. Jesús, que vio la grandeza de la fe de Bartimeo,
le abrió las puertas de su misericordia y de su omnipotencia, atendió su plegaria y le concedió lo que pedía, la vista. Este pasaje evangélico nos ayuda a comprender que la oración nace de la fe, brota de nuestro ser criaturas frágiles y necesitadas de la continua sed de Dios que todos tenemos. Bartimeo nos enseña cómo orar, con humildad y perseverancia, confiando en el Señor y abandonándonos totalmente a su misericordia. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Pidamos a Jesús, el buen pastor, que nos conceda ser hombres y mujeres de oración, que con confianza y perseverancia presentemos al Padre compasivo nuestras necesidades y la de todos nuestros hermanos. Pasado mañana, 8 de mayo, se celebra en Argentina la fiesta de Nuestra Señora de Luján. Que ella, Madre de Dios y Madre nuestra, interceda por nosotros y nos obtenga de su Hijo las gracias necesarias en este tiempo de dificultad que el mundo atraviesa. Que Dios los bendiga. Pater noster, qui es in cielo, y ahora rezamos el Padre Nuestro en latín. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu Sit El nomen Señor Domini esté con benedictum. ustedes. Sea bendito el nombre del Aiuterium Señor. nostrum in nomine Domini. Nuestro auxilio viene del Señor. Nuestro Benedicat auxilio vos, es el nombre del omnipotens Señor. Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Y recibimos ahora la bendición del Papa.